Continuamos analizando el contenido de la Biblia, donde el tema principal de toda la escritura del Antiguo y del Nuevo Testamento es nuestro Señor y Salvador Jesucristo como tema principal. Y de ahí, del Señor Jesucristo, de ahí se desprenden todos los temas de importancia para el ser humano, para el cristiano, para todo aquel que quiera conocer la verdad de Dios. Solamente la va a conocer a través del Señor Jesucristo, porque Él mismo lo dice, que Él es la verdad. ¿Cómo entender el por qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Por qué nos dieron vida? ¿Qué pasa después de la vida? Todo se entiende cuando uno entiende primero, comprende primero que como tema principal y como figura principal de la Biblia es el Salvador Jesucristo. Y de ahí podemos obtener todo lo que, la información que uno quiera referente al alma, porque esto es espiritual. Este libro es el libro de Dios, pero contiene temas espirituales, temas para el alma. Y cuando uno entiende los temas para el alma, las cuestiones para el alma, entonces la vida física es muy distinta, porque uno se va a dirigir de acuerdo a lo que uno quiera para que su alma esté en el cielo o esté en el tormento. Si uno quiere que su alma esté por toda la eternidad en el cielo, entonces la vida física va a seguir de acuerdo, o va uno a llevarla de acuerdo a lo que uno quiera donde esté su alma. Y como contenido de la Biblia, el tema principal es Jesucristo, y de ahí podemos entender todas las verdades que están plasmadas en este santo libro. Y estamos viendo al Señor Jesucristo en las cartas generales como segunda parte. Nada más, las cartas generales tienen dos partes nada más. Pero antes de entrar a lo que es las cartas generales, porque primero en la segunda carta de Pedro se menciona a Jesús, cómo el Padre testifica de Jesús. Para acompañar ese pasaje voy a leer el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 37, donde dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. El Padre eterno, el Padre celestial, da testimonio de su Hijo Jesucristo, y de nadie más da testimonio el Padre. De ningún ser humano da testimonio el Padre más que de su Hijo Jesucristo. Volviendo y encauzándonos en el estudio, llevando ahí a las cartas generales, vemos en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al versículo 18, que dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nosotros propios su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros hemos oído esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Esto sucedió cuando fue la transfiguración del Señor Jesucristo. Pero aquí vemos cómo el Padre testifica de su Hijo Jesucristo y le da, cuando dice, cuando Él recibió de Dios Padre gloria y honra. Si el Dios Padre, si nuestro Dios Padre celestial le da gloria y honra al Hijo, es porque obviamente está en la misma situación que Él. Es Hijo, es Dios también. Ya vemos lo que es la deidad la componen tres seres diferenciados: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Conforman un solo Dios. La palabra Dios en el griego es Deus, significa deidad. Dios es deidad. Una sola deidad la compone Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una sola humanidad la componemos millones de seres humanos. Vemos pues cómo en las cartas generales, vemos cómo el Padre testifica del Señor Jesucristo. También lo vemos a Jesús como dando mandamientos a través de los profetas. La segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1 y 2, dice la Biblia: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, plural,
por vuestros apóstoles. El propio Pedro, que según la religión tradicional es cabeza de la iglesia, el propio Pedro escribe que los mandamientos, el que dejó el Señor Jesucristo, los dio para que fuesen llegados a nosotros a través de todos los apóstoles. Dice, y del mandamiento del Señor y Salvador Jesucristo y del Salvador dado por vuestros apóstoles. Aquí no vemos que Pedro se erija como el que Jesús le dejó una misión a él y que nada más él era el único que podía transmitir el mandamiento de Jesucristo. Él mismo lo dice, que son todos los apóstoles los que Jesús dejó con esa misión de dejarnos a nosotros sus mandamientos. Y lo vemos en lo que es el Nuevo Testamento, en las cartas paulinas, en las cartas de Pedro, en las cartas de Juan. Vemos cómo está toda en el libro de los Hechos, vemos cómo es la historia de los apóstoles que nos dejaron la instrucción que ellos recibieron de Jesús. El mismo Pablo dice, porque yo recibí lo mismo que os he dado. O sea, es decir, el mismo Pedro, todos los apóstoles, cuando vemos las enseñanzas que se nos ha dejado a través de ellos lo que hicieron fue transmitirlos. Dice el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Todo lo que Pablo enseñó lo recibió del Señor. Todo lo que Juan enseñó lo recibió del Señor. Hablando de los apóstoles, todo lo que Juan recibió, todo lo que Pedro recibió, todo lo que él enseñó lo recibió del Señor. Pero no fue el único, sino todos los apóstoles. Aquí lo vemos como Jesús dando mandamientos a través de los apóstoles. También en la primera carta de Juan vemos a Jesucristo como el abogado que tiene el cristiano. Nadie tiene esa función más que Jesús. Nadie aboga ante el Padre más que Jesús, por uno más que Jesús. No hay otro abogado más que Él es el único, y Juan lo describe. Dice la Biblia que el apóstol Juan pone a Jesucristo como el abogado del cristiano en su primera carta, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y no menciona a otro tipo de abogados hacia con el Padre, ni a alguien que haya vivido en el mundo y que pueda abogar por nosotros, porque nadie está en el cielo más que el único que está en el cielo es el que descendió del cielo, que es Jesucristo. El Padre eterno tiene su trono en el cielo, y el único que está a la diestra del Padre es el Señor Jesucristo, de acuerdo a como lo mencionan las Escrituras. De acuerdo a como lo menciona la tradición, la costumbre humana es muy distinta. Por eso la costumbre y la tradición humana, hay un gran distanciamiento, una gran brecha entre lo que mencionan ellos a lo que menciona la Biblia. La tradición humana menciona que en el cielo están todos los que mueren. La tradición humana menciona que los apóstoles y los santos están a la diestra de Dios. La verdad de Dios menciona que el único que está a la diestra del Padre es el Señor Jesucristo, por lo cual es el único que puede abogar por los cristianos. Y aquí nada más dice, abogado tenemos, es decir, el Señor Jesucristo es abogado solamente de los que creen en su nombre, no de todos, solamente de aquellos. Es como en la tierra, como aquí en el mundo, aquel que paga a un abogado es su abogado, pero por una persona que tenga esa profesión, no es abogado de todos, es abogado de todos los que quieran, y los que quieran tienen que pagarle por sus servicios. Aquí Jesucristo es el abogado de todos los cristianos, pero no aboga por todas las personas. Es decir, nadie puede pedirle a Jesús que abogue por él siendo no cristiano, porque no va a ser escuchado su oración, porque tiene que primero estar con Jesús, obedecer a Jesús, seguir a Jesús, porque no va a tener a Jesús nada más cuando le convienen las cosas que le convienen, sino tiene que ser de acuerdo a su vida, de acuerdo a lo que haga, conforme a los mandamientos que Él dejó establecidos por los apóstoles. También vemos a Jesucristo como la ofrenda propiciatoria, la ofrenda que fue recibida por el Padre, que fue agradable por el Padre, de modo que a través de esa ofrenda fueron perdonados nuestros pecados. Dice la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Es decir, para que una persona pueda quedar limpio de pecado, libre de culpa, necesita a Jesucristo.
que es la única ofrenda propiciatoria que Dios el Padre aceptó para perdonar pecados. No, nadie puede poner penitencias de que se haga algo para que se te perdone un pecado. Solamente Dios el Padre decide qué acepta como perdón de pecado. Y lo único que ha aceptado el Padre es el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Por eso Jesús es la propiciación por nuestros pecados. La ofrenda que fue ofrecida a Dios el Padre para que recibamos el perdón. A través de Jesús tenemos el perdón de pecados. ¿Cuándo lo tenemos? Cuando nos bautizamos, recibimos el perdón de pecados y recibimos el Espíritu Santo. Antes no, siguen nuestros pecados vigentes ante el Padre. Y nadie, ningún tipo de penitencia, ni ningún tipo de labor altruista que uno quiera hacer, porque a veces las personas en el mundo piensan que con hacer el bien, con eso están bien delante de Dios. No se puede hacer el bien si no se hace el bien mayor. Y el bien mayor para Dios es valorar el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Porque alguien puede ser muy altruista, puede dar mucho dinero, pero no por eso los pecadores son perdonados, ni con eso tiene la aceptación de Dios el Padre. Tiene la aceptación somos aceptos en Él, dice Efesios, dice, en el cual somos aceptos por Él, por el Señor Jesucristo. Por eso aquí lo describe Juan como la propiciación por nuestros pecados. También en la segunda carta de Juan, capítulo 2, versículo 3, aquí vemos a Jesucristo como divino junto con el Padre. Dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor, en la misma igualdad está el Padre como el Hijo. Ya lo hemos visto en las cartas paulinas, pero quisimos ponerlo aquí porque aquí vemos a Jesús divino, pero en el versículo 7 vemos a Jesús humano. Jesús fue el único que era Dios, que es divino, pero vino al mundo como ser humano, en carne y hueso, como todos nosotros. Tuvo humanidad y tiene divinidad, tiene deidad Jesucristo. Dice el versículo 7, porque muchos engañadores, de la segunda carta de Juan, muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Quien diga que Jesús vino como Dios y que la madre de Jesús tuvo un Dios, aquí dice la Biblia que es el engañador y el anticristo. Y así es como lo describe la Escritura. Y en Judas, para terminar las cartas generales, como la esperanza de misericordia para vida eterna, Judas 21 dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Así es como vemos el contenido de la Biblia en las cartas generales como segunda parte. Dios les bendiga.